Buongiorno a tutti y muy grato de tenerlos con nosotros acá. Vamos a hablar hoy de crédito fiscal, una herramienta que siempre digo, uso siempre la misma metáfora, así que si alguno me escuchó en una presentación anterior va a decir, va a pensar, este tipo dice siempre lo mismo. El crédito fiscal, miren qué metáfora, es como ponerse un sobre todo viejo, meter la mano en el bolsillo derecho y encontrarse con un montón de billetes que no se acordaban que lo habían dejado ahí. Es una sorpresa. El crédito fiscal realmente es una sorpresa. Y yo hace 40 años que me dedico a la consultoría, pero solamente 15 que me dedico a la gestión del crédito fiscal, y se lo debo a un cliente mío que me propuso hacer un programa de asesoramiento de marketing, en ese caso, a través del régimen de crédito fiscal de la CEPIME en aquel momento, y lo hicimos con mucho éxito. Y yo dije, a ver, ¿cómo es esto? Y me puse a estudiar el tema de crédito fiscal y llevo una década y media trabajando con esto y no dejo de sorprenderme por las oportunidades y las ventajas que representa. Ahora, una de las preguntas es, si es tan bueno, ¿por qué no se conoce más? Bueno, diría que hay una cantidad de factores por los cuales no se conoce tanto. Por de pronto, el Estado Nacional, que es quien lo implementa, apoyado en una ley de la Nación, la 22.317, y que lo hace con fondos públicos que salen del presupuesto nacional, digo, el Estado Nacional es mal comunicador. También es cierto que en los ministerios, los 3 ministerios que intervienen con crédito fiscal, que son Trabajo, Educación a través del INET y Ciencia y Tecnología, los muchachos me dicen, Pedro, tampoco podemos salir a batir el parche urbi et orbe, porque los fondos no son infinitos. Si saliéramos a publicitar masivamente la convocatoria a crédito fiscal, probablemente generaríamos desazón porque los fondos no alcanzan para todos y tendríamos miles y miles de postulantes. Por ahora tenemos centenares de postulantes. Ahora, también es cierto que como esos fondos no son infinitos, todo proyecto que se presenta por crédito fiscal compite por fondos. No es presentarse y obtenerlos, no. El proyecto debe lograr una puntuación en cualquiera de estos 3 organismos de tal naturaleza que, además de estar aprobado, esté rankeado entre los primeros 70, primeros 100, primeros 150. Si no, tiene su proyecto aprobado, pero se acabó el presupuesto. Después, cuando lleguemos a la operatoria, voy a hacer algunas recomendaciones en relación sobre eso. ¿Cuánto tenemos este año aprobado en noviembre pasado en la Ley de Presupuesto Nacional? Este año tenemos 1.450 millones de pesos de crédito fiscal, que no es muchísimo, no es inmenso, pero es una fortuna. Y ahí están esperándonos, porque toda empresa en la Argentina, salvo algunas organizaciones, por ejemplo los estudios de abogado o los estudios de contadores, que no están incluidos en el régimen de crédito fiscal, toda empresa en Argentina, de capital argentino, de capital extranjero, micro, pyme o grande, tiene derecho a utilizar su crédito fiscal. De esos 1.450 millones, 650 millones, el Ministerio de Trabajo los dedicará a proyectos de capacitación. Y acá paro un poco esta acelerada para decir qué significan proyectos de capacitación. Significan proyectos que incluyan a los propios colaboradores de la empresa, del CEO al más novel de los incorporados, tienen que tener 6 meses de antigüedad, ese es el requisito, para su propia capacitación. Pero ese proyecto puede incluir capacitación para la fuerza laboral, para el capital humano, de su cadena de valor, hacia arriba y hacia abajo. Esto es, clientes y proveedores. Muy bien, ¿qué más puede incluir la capacitación? Y yo recomiendo que lo incluya porque esto suma punto en la valoración del proyecto ante el Ministerio de Trabajo. Incluir grupos vulnerables. Esto es, por ejemplo, a través de las bolsas de trabajo, de los municipios, de los sindicatos, en fin, hay una cantidad de fuentes de reclutamiento,
a gente que no tiene trabajo en este momento, o tiene un trabajo precario, y a través de la capacitación podría cambiar sus posibilidades de conseguir un trabajo formal de acuerdo a sus talentos y preferencias. Entonces, todo esto forma parte de un proyecto posible de crédito fiscal vinculado con la capacitación. ¿Y para qué más sirve el crédito fiscal? Cambiamos de ministerio, vamos al Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación depende el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que es quien maneja toda la educación tecnológica y de educación especial de la Argentina. En total, unas 2.250 instituciones educativas. Y un empresario, un funcionario podría decir, ¿y qué tenemos que ver nosotros con eso? Mucho, mucho, porque ustedes saben que en el mundo y en la Argentina, las políticas que tienen que ver con responsabilidad social empresaria, con inclusión, con género, con medio ambiente, con fortalecimiento del trabajo, con educación dual, hoy son una firme política de empresa. Y se puede hacer muchísimo y cosas espectaculares con un dinerillo que la empresa adelanta y lo recibe de vuelta en términos de crédito fiscal en menos de 30 días. O sea, se transforma en un hada madrina, en un ángel de un proyecto para el cual en su ejecución adelanta los fondos con toda la garantía del Estado, o sea, los recibe de vuelta seguro, en menos de 30 días. Me ha tocado con una empresa sueca con una empresa sueca no, con el Banco de Inversión y Comercio Exterior, lo puedo mencionar, el BICE, patrocinó a una escuela técnica en la provincia de Córdoba y recibió tan rápido la activación del certificado de crédito fiscal que lo pudo utilizar para el IVA siguiente a pagar. Ya vamos a entrar en ese término. Muy bien. Y hay 300 millones de crédito fiscal para innovación tecnológica. La innovación tecnológica en este caso se constituye o se orienta también a través del INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Hay 120 millones para la CEPYME y la CEPYME tiene un régimen particular porque en vez de reconocer el 20% sobre la masa salarial, tal y como figura en el documento que les hicimos llegar ayer, asciende al 30%, pero tiene que ser una pyme de capital nacional, no puede ser una pyme de capital extranjero o con mayoría extranjera o filial de una compañía extranjera, motivo por el cual hay limitaciones importantes. Además, 120 millones no es lo mismo que 500 millones, ni 650. Así que si nos ponemos a competir, es mejor competir donde hay más capital. ¿Por qué, continúo, por qué no se interesan más las empresas? Y porque a veces las urgencias del día no permiten descubrir oportunidades. También debo decir porque muchas veces los asesores externos, aún conociendo el régimen de crédito fiscal, no lo proponen porque, como suelen decir, ya tienen demasiado con la carga que tienen como para inventarse otra carga. Y, en consecuencia, como dice un conocido proverbio italiano, chi fa non sa, chissà non fa, chi vo non può, chi può non vo, e così il mondo va. Hay mitos en el crédito fiscal. Es probable que algunos de ustedes, o todos ustedes, al término de este encuentro, comenten internamente en sus respectivas empresas que hemos tenido esta charla y se encuentren con algunos de los mitos. Uno de ellos es, esto no nos sirve para calificar, porque no sirve para empresas extranjeras, en el caso de que aquí tuviéramos alguna de capital extranjero vinculada, filial de ellas. Me pasó antes de ayer, una empresa agropecuaria de origen norteamericano
pidió información. Y cuando la gerente trasladó la información, lo primero que recibió del área de administración fue ese comentario: no nos alcanza porque somos una empresa extranjera. Error. Las empresas extranjeras están incluidas en el régimen. Las que están excluidas son las pymes, en la CEPYME, las pymes que no sean de capital nacional. Todas las demás son bienvenidas al crédito fiscal. Otro mito es que es muy complicado. No, no es muy complicado. Solo que hay que saber cómo hacerlo y cumplir paso a paso todos los requisitos. Pero, como digo yo, vinculado con otro mito, no piden muchísimos requisitos, hay que presentar 1 millón de papeles. Y les digo, señores, ¿ustedes abrieron una carpeta de crédito en un banco alguna vez? Sí, muy bien. Para presentarse en el crédito fiscal, tienen que presentar la 10ª parte de los papeles que tienen que presentar en una carpeta de crédito, con la diferencia de que este dinero le viene como subsidio, por el cual van a pagar 0 por él. En cambio, cuando la carpeta de crédito del banco está aprobada, empiezan a pagar intereses de usura. Así que aprovechen esta herramienta, que es mucho mejor que sacar un crédito bancario. Otro mito es que multiplica el trabajo interno. De ninguna manera. Lo único que la empresa tiene que hacer es proveer la media docena de documentos que hacen falta en el momento oportuno. El resto, ustedes saben que en la Cámara Italiana, con la doctora Valentina Gorrieri y yo hacemos equipo y ayudamos a las empresas a llevar adelante sus proyectos, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades. No multiplica el trabajo interno de la organización. ¿Se hace larguísimo? No. Depende de los plazos de inicio y de finalización que cada empresa ponga a sus proyectos. Hay proyectos que se resuelven en 6 meses. La preparación es larguísima. Con una empresa socia de la Cámara preparamos un proyecto de capacitación que fue aprobado con presupuesto en 10 días. 10 días. Es cierto que durante esos 10 días trabajamos a destajo y es cierto que tenían toda la información a mano perfecta, pero no es bueno trabajar a las apuradas, pero que se pudo hacer, se pudo hacer. Y por último, el mito es: el Estado no paga o paga tardísimo. El Estado paga siempre. Esto tiene como respaldo una ley nacional, así que siempre paga. Y si toda la documentación está presentada en tiempo y forma, paga dentro de los límites establecidos. Y tengan en cuenta que, siendo un subsidio, aunque se demore 1 mes más, 2 meses más, estamos recibiendo un regalo de vuelta. Aprovecho para mencionar algo que en el documento de ayer no incluí y que es muy importante. Una pregunta me la hicieron hace años y me llevó a aprender acerca de eso. Yo no soy especialista en impuestos, estoy del lado lindo de los impuestos, que es cómo aprovechar un subsidio, no cómo ver cómo hacemos para cumplir con todo y pagar lo menos posible. Pero la pregunta que me hicieron, y ténganla presente cuando trasladen esto a sus especialistas de impuestos o de administración dentro de sus compañías, es: bueno, muy bien, nosotros recibimos un regalo del Estado Nacional, ¿pagamos impuesto a las ganancias sobre eso? No. Dice claramente la ley 22.317 que el crédito fiscal que se recibe como subsidio del Estado Nacional no paga impuesto a las ganancias ni ningún otro impuesto que lo sustituyere a futuro. O sea que el legislador en 1980 tuvo previsto no solamente el impuesto existente, sino el eventual impuesto existente a futuro. Este regalo que recibimos no paga impuesto de ninguna naturaleza. Muy bien. ¿Qué pasos tenemos que seguir? Alguien dice: bueno, me interesó el tema. A ver, cuénteme, Pedro, ¿cómo hacemos para seguir? Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuánto es el crédito fiscal del que disponemos, con el sencillo cálculo que les anticipé ayer en el documento y que recuerdo ahora. Si somos una empresa grande, y cada uno de ustedes sabe cómo está clasificado ante la CLANAE, si somos una empresa grande, aplicamos el 0,8% de
sobre la masa salarial completa del año anterior, enero-diciembre. Después vamos a ver, yo armé un pequeño ejemplo acá de una pyme y vamos a ver qué numerito le da a esa pyme. Este es el primer paso, saber de cuánto puedo disponer. El segundo paso es analizar qué tengo previsto en mi plan empresario para realizar este año en términos de capacitación, de responsabilidad social empresaria, de innovación tecnológica. Y si no tengo previsto, porque dijimos para el año que viene cancelamos todos los presupuestos en función de las circunstancias, podemos decir, ah, caramba, pero resulta que tenemos, por caso, 5 millones de pesos de crédito fiscal. Esto es, el Estado nos subsidiaría actividades de este tenor en un monto de hasta 5 millones de pesos. Sí. ¿Estás seguro, Pedro? Sí. Muy bien, tenemos que competir, ¿eh? Hay que hacer proyectos competitivos, valorables, pero sí. Ah, bueno, entonces, a ver, revisemos la decisión tomada en noviembre pasado. No íbamos a hacer capacitación. ¿Podríamos hacer capacitación? Sí. ¿Y podríamos hacer algo de responsabilidad social empresaria? Sí. ¿Y podríamos hacer algo de innovación tecnológica? Sí. ¿Y estaría cubierto por mis 5 millones de crédito fiscal? Sí. Bueno, excelente. Muy bien. Luego hay que evaluar cuánto representan esas inversiones para saber si el crédito fiscal nos sobra o nos falta. Y de ellas actividades, cuáles podrían estar incluidas en el régimen de crédito fiscal y cuáles no. Para saberlo en cada caso particular, si tienen alguna duda, porque esto les desata el interés, yo sugiero que tomen contacto con la Cámara, contacten a Valentina Gorrieri y canalizan su consulta. Si quieren la pueden canalizar por escrito y si no, estamos a disposición por hacerlo en una conversación compartida o en un Zoom, y yo puedo decirles esto califica, esto no califica. Muy bien. Decididos para ir adelante, hay que armar un programa anual, porque esto tiene calendario que empieza en abril o mayo, perdón, y que termina en diciembre. Los proyectos de capacitación pueden tener un abanico de 12 meses, o sea, si empezáramos con un proyecto de capacitación en mayo o en junio, podemos llegar hasta junio del año que viene. Yo aconsejo hacer proyectos más cortos, no aprovechar los 12 meses, porque en el caso de capacitación, la rendición se hace al final del proyecto. Si es la primera experiencia, yo aconsejo hacer un proyecto más modesto, más corto, más realizable, muy interesante desde el punto de vista de aquello que contenga, y hacer la primera experiencia. Y no embarcarse en un proyecto gigantesco que pueda complicarse en la ejecución, en la primera ejecución. No hay ninguna razón para que deba complicarse, pero podría complicarse. Muy bien, y una vez elaborados el programa y los proyectos, yo siempre digo, pensemos en términos de programa. Puede ser que tengamos un solo proyecto este año, pero lo realizamos, lo aplicamos, verificamos sus ventajas. El año que viene, bajo ese paraguas de programa, podemos poner más de un proyecto. O a lo mejor arrancar este año y decir, macanudo, muy bien, yo tengo 5 millones de crédito fiscal, voy a hacer un proyecto de capacitación y voy a hacer un proyecto de responsabilidad social empresaria. ¿Cuánto sumaría esto? 3 millones. Muy bien, listo. Vamos hasta ahí y probemos. El año que viene estaremos en condiciones, con esta gimnasia, con esta experiencia, de hacer más y aprovechar que además, por supuesto, cada año el crédito fiscal que tenemos crece porque el monto de la masa salarial crece. De modo que cada año el crédito fiscal aumenta. Un tema muy importante. Hay quien dice, bueno, muy bien, este año no hacemos nada, pero lo acumulamos para el año que viene. No, lamentablemente el régimen de crédito fiscal no prevé la acumulación. Lo que no se utiliza
en el año en curso que deviene como crédito fiscal de la masa salarial del año anterior no pasa al ejercicio siguiente. Se cancela el 31 de diciembre del año en curso. Y el año que viene es otra historia con otro cálculo de crédito fiscal sobre la masa salarial pagada en el 2021. ¿Se entiende esto? No acumula, no acumula. Hace años, cuando entrevisté al presidente de una gran empresa multinacional que en ese momento empleaba 15.000 personas, entre las dos empresas del grupo, 15.000 personas en Argentina, de origen extranjero, europeo. Sacó un cálculo rápido y me dijo, esto significa que desde el tiempo que estamos radicados en Argentina, nosotros dejamos de usar, en aquel momento, hace 5 años, 1.400 millones de pesos de crédito fiscal. Efectivamente, Cire. Y me dijo, mira, Pedro, bajemos la voz, porque si mis patrones en Europa se llegan a enterar que durante los años que llevamos en la Argentina dejamos pasar la posibilidad de recibir subsidios por 1.400 millones, nosotros dos nos tenemos que ir corriendo de acá. Así que, pero no acumula, lamentablemente. Para que tengan una idea más tangible de esto, yo imaginé un ejemplo. Una pyme industrial de cualquier capital y sector de actividad. Dentro de los inscriptos, si no mal no recuerdo, hay una empresa dedicada a la madera. ¿Está presente en este grupo? Una empresa fabricante de placas de madera en Concepción del Uruguay. Bueno, no importa. Sé que no se conectaron. Bueno, no importa. Puede ser esa o puede ser otra. Yo tomé una idea. ¿Por qué menciono esto? Porque las empresas de la Cámara o tienen una vinculación real, formal, con Italia, porque son filial de una empresa italiana, o tienen una vinculación emocional o comercial con Italia, teniendo en cuenta que muchos de ellos son descendientes de italianos. No por nada el 2% de la población argentina es de italianos. Como dicen, bien dicen, los argentinos somos italianos que hablamos en español. Así que había imaginado ese ejemplo. Miren, una pyme industrial de 50 colaboradores con remuneración promedio de 50.000 pesos por mes, de enero a diciembre del año pasado. ¿Qué cálculo de crédito fiscal le cabe? Para ponerlo en números. 50 colaboradores, 50.000 pesos por mes. El cálculo es 50 por 50.000 por 13. ¿Por qué por 13 y no por 12? Porque incluye el sueldo anual complementario. Ese numerito da 32.500.000 pesos. Esta pyme imaginaria habría pagado el año pasado 32,5 millones de remuneraciones totales. ¿Y cuánto es el porcentaje que aplica siendo una pyme? El 20%. Las grandes, el 0,8%. Entonces, sobre ese monto, el 20% da 6.500.000 pesos de crédito fiscal disponible. O sea, 2 meses y medio de remuneraciones completas a razón de 2,5 millones por mes. En este ejemplo que yo armé, 6,5 millones de pesos de crédito fiscal. Honestamente, creo que es para no dejarlo pasar, porque los billetes que encontramos en el bolsillo derecho del sobre todo viejo son muchos. Con 6,5 millones de pesos, todos sabemos que se hacen una cantidad de cosas y que si las teníamos previsto hacer, podemos usar el presupuesto que teníamos previsto para otra cosa y aprovechar la ventaja del crédito fiscal por lo menos para esas 3. Capacitación de la cadena de valor, responsabilidad social empresarial y, si se quiere, innovación tecnológica. Y
Si alguien dijera, bueno, ¿qué podemos hacer con esos 6,5 millones? Y suponiendo que quisiéramos usarlos todos, yo diría, miren, dividan ese presupuesto, apliquen 3 millones a capacitación. ¿Por qué 3 millones? Porque hasta en el reglamento de hasta el año pasado era el tope que podía tener un proyecto de capacitación. Este año todavía no se conoce el reglamento, el Ministerio de Trabajo no lo dio a conocer todavía, es inminente, hemos de creer que va a subir el tope por razones inflacionarias, pero asumamos que no, que es el mismo tope del año pasado. Ok, se puede presentar un proyecto de capacitación de hasta 3 millones de pesos. Excelente. ¿Y qué hacemos con los otros 3,500,000? Bueno, yo diría, ¿qué le parece si, siendo usted la suya una pyme industrial dedicada a lo que fuere, a la química, a la electrónica, a la mecánica, a la madera, como el caso de este colega que se inscribió, ¿por qué no hacemos, no apoyamos, no patrocinamos proyectos de escuelas técnicas vinculados con el área de actividad? Ah, qué interesante. ¿Y qué escuela técnica? Yo diría, bueno, muy bien. ¿Cuál es su área de actividad? La madera. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las escuelas técnicas que están a 20 cuadras a la redonda de su organización. A las 20, a las 30, la más próxima. ¿Y qué especialidades tiene? Por ejemplo, acá hay una acá quiero decir, relativamente cerca de mi oficina, hay una famosísima escuela técnica, una gran escuela técnica que tiene 11 especialidades, una de las cuales es técnica de la madera. Es la Escuela Técnica Raggio, que, entre paréntesis, paso el aviso ya que estamos en la Cámara Italiana. El señor Lorenzo Raggio fue un inmigrante italiano que llegó a la Argentina, como tantísimos, con toda la esperanza, pero sin nada de respaldo, pero venía con su capacitación de constructor. E hizo una fortuna tan grande en la Argentina que él y su esposa, que no tuvieron hijos, donaron a la educación argentina esa formidable escuela que está en Libertador, límite con la Avenida General Paz, que se llama Escuela Técnica Raggio y que es un ejemplo de escuela técnica en la Argentina, con 11 especialidades. Muy bien, imagínense, soy una empresa pyme industrial en el mercado de la madera. ¿Qué proyecto puedo llevar adelante con la Escuela Técnica Raggio que le permita equipar, reequipar o mejorar el equipamiento de los talleres de madera y además hacer acciones formativas con los alumnos de quinto y sexto año de la Escuela Técnica en mi empresa, entre los cuales, que califica para su currícula, entre los cuales le digo a mi jefe de taller, fíjate cuáles son los 4 mejores, porque esos chicos el año que viene, cuando egresen, los quiero trabajando acá. Eso se puede hacer con crédito fiscal. ¿Hasta acá me explico con el ejemplo? Imaginen que se trata de una empresa grande o pequeña, pyme, que es filial de una empresa italiana. O su dueño es italiano o descendiente de italiano o tiene su corazón compartido entre Argentina e Italia y es miembro de la Cámara Italiana. Y pregunta, Pedro, me encantó lo de la idea de las escuelas técnicas. ¿Hay alguna escuela técnica vinculada con Italia? Y es sorprendente. Yo tengo la lista de las 2.250 escuelas que administra el INET. Hay en toda la Argentina, hay decenas de escuelas técnicas y de educación especial que llevan el nombre de Italia. ¿Sabían ustedes? Miren, le voy a poner 4 ejemplos. Podría traer muchísimos más. La Escuela Técnica número 2, República de Italia. Reconocidísima, está en La Plata, en Villa Elisa. La Escuela de Educación Técnica número 3, República de Italia, en San Francisco Solano. La Escuela de Educación Técnica 4/122, República Italiana de Tupungato, en Mendoza.
En Mendoza, además, está la Escuela Agrotécnica de los Salesianos de la Orden de San Juan Bosco, que ustedes saben que nuestro santo fue turinés y que después del oratorio lo primero que creó fue la Escuela de Oficios. Y los salesianos en el mundo entero han llevado ese mandato de nuestro santo vinculado con la educación técnica. La escuela técnica número 12, Italia en San Justo, que es un fuerte conglomerado industrial y donde además, entre paréntesis, tiene sede el hogar de ancianos italianos en la Argentina, allí en San Justo. Así que fíjense, todo esto y mucho más puede hacerse con el crédito fiscal. ¿Qué se necesita? Bueno, por de pronto se necesita interés en el tema. Si alguien dice, no me interesa, pues es difícil avanzar. Por lo menos despertar el interés y decir, a ver, vamos a estudiar cómo es este asunto. Y esto no quiere decir que lo compremos. Puede ser que nuestra decisión final sea no avanzar en este tema, pero démosle un ratito, no vaya a ser que de verdad es una herramienta que podría ser formidable para nosotros y la estamos dejando de usar teniendo derecho al crédito fiscal. Hace falta un trabajo de equipo, para lo cual formamos un compacto pero activo grupo con Valentina Gorrieri acá en la Cámara de Comercio Italiana, y que es un servicio que la Cámara le brinda a sus socios para esclarecerlos respecto a qué es el crédito fiscal y cómo lo podrían aprovechar. El compromiso para llevar adelante los programas. Esto significa que dentro de la organización tiene que haber 1 o 2 funcionarios que reciben las pocas tareas internas que son requeridas para proveer la información y lo tienen que hacer bien, en tiempo y en forma. Desgasta mucho tener que llamar 4 veces a una persona para que se acuerde de mandar el poder del apoderado, que es uno de los documentos que se piden, o la carta compromiso de patrocinio, que tiene un modelo, tiene una carilla, y el modelo le va por escrito. Lo único que tiene que hacer es completar los datos de la empresa. Nada más que eso. Después, organizarse y cumplir los tiempos. Y por último, y aquí viene la frutilla del postre, prepararse para recibir los beneficios, que son tangibles e intangibles. ¿Cuáles son los beneficios tangibles? El dinero, el presupuesto que se obtiene y que viene de vuelta. ¿Y cuáles son los intangibles? Medianamente intangibles. Los de imagen, interna y externa. Desde los que tienen que ver con la propia gente, que dicen, che, viste que el año pasado corrió la noticia de que cancelaban la capacitación y sin embargo acaban de anunciar que este año tenemos programa de capacitación de nuevo. Hasta decir, che, ¿se enteraron que estamos patrocinando a una escuela técnica y dentro de 2 meses van a venir 6 pibes a hacer prácticas formativas acá? No vaya a ser que dentro de esos 6 pibes tengamos una joyita que después lo tenemos de compañero acá trabajando con nosotros. Ese es el intangible de este sistema. Así que yo diría que hasta acá, en los 40 minutos que nuestra coordinadora me fijó, he llegado con esta breve arenga, diría, porque esto tiene carácter de arenga. Es para encender los motores. Después tenemos que ver cómo corremos la carrera. Otra cosa que podemos hacer después, si la Cámara lo estima conveniente, en otra oportunidad, es hablar sobre otros regímenes promocionales. Ustedes saben que los italianos, les voy a mencionar uno, la ley de mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires. La ley de mecenazgo permite apoyar iniciativas culturales con subsidio. Iniciativas culturales de todo orden, que tienen que ver con la escultura, con la pintura, con la música, con la arquitectura, con la historia de la arquitectura, con la arqueología. Hay cosas maravillosas que se pueden hacer y están subsidiadas. Y además, lo menciono en este ámbito de la Cámara Italiana, porque no es por pasar el aviso, pero los italianos, desde que Italia existe a lo largo de toda su historia, han hecho aportes culturales a la humanidad que no tienen parangón con ninguna otra cultura del mundo, por lo menos en lo tangible. Ustedes saben que en Italia
está el 70% del patrimonio cultural de la humanidad, 70%. Yo diría el único parangón que tiene en el ámbito de otra especialidad de la cultura es los alemanes con la música. Pero no hay otro pueblo en el mundo que pueda decir con orgullo que es sede del 70% del patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, en Argentina, en Buenos Aires, para empresas que tengan sede legal en la ciudad de Buenos Aires, pueden utilizar los beneficios de la ley de mecenazgo. Pero hay muchas más cosas en ciencia y tecnología, también hay cosas maravillosas para hacer, pero serán temas de otros webinars. Hasta aquí he llegado con mi exposición y espero no haberlos ni aburrido ni mareado. Estoy a disposición de ustedes para recibir las preguntas que deseen. Bueno, si hay algunas preguntas, quieren anticiparlas por chat o hacerlas personalmente, los escuchamos. Yo preferiría, Laurita, si están de acuerdo, en que formulen su pregunta directamente. Mano a Sí, mano. para mí también. Que puedan abrir su micrófono y los vamos escuchando. Había visto que Julián, a ver si sigue estando, sí. Julián había anticipado una en el formulario, no sé si la querés formular acá directamente. Acá hay una pregunta de Héctor, que no tiene micrófono, Sí. y en el chat nos pregunta qué ministerio aplica a innovación. Y diría dos ministerios. El de Ciencia y Tecnología, pero lamentablemente este año no han previsto fondos. El año pasado sí, pero no se ejecutaron por razones que desconozco. El año pasado el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenía 1.450 millones de pesos que no ejecutó. O sea, que quedaron no ejecutados en el presupuesto nacional. Y este año no hay fondos para crédito fiscal vinculado con ciencia y tecnología, pero sí hay fondos, 300 millones, que se pueden ejecutar a través del INET en apoyo de innovación tecnológica joven. ¿Qué significa esto? Que se pueden apoyar, asociar a proyectos o impulsar proyectos llevados a cabo por jóvenes de los últimos 2 años de las escuelas industriales que tengan que ver perdón, con innovación tecnológica. Es más, la filosofía de este programa en particular impulsa el asociativismo. ¿Por qué? Porque con buen criterio el Ministerio de Educación dice, no solamente tenemos jóvenes talentosos que además cuentan con la tutoría de sus profesores, muchos de los cuales son grandes profesores en las escuelas técnicas, y encima cuentan con las instalaciones de la escuela técnica, que por sí no podrían tenerlas porque cuestan millones. Y en la escuela técnica, como parte de la instalación educativa, están. Perfecto. A ver, estos jóvenes tienen una idea, un turbión, una iniciativa vinculada con tal aspecto. Esto ¿es factible? Segundo, ¿es conveniente? Ok, vamos a impulsar un proyecto. ¿Tenemos un patrocinante que apoye esta iniciativa? Bien. Al cabo de esta iniciativa, no solamente habremos logrado una innovación tecnológica determinada, sino que además vamos a promover el asociativismo para que en ese proyecto esté el germen de una futura microempresa. Esto es alentar el espíritu emprendedor en esos jóvenes tecnológicos. ¿He respondido, Héctor, a tu consulta? Nos contestará por chat. Sí, ahí Bien. puso, ok, gracias. Ok, gracias. Bueno, teníamos a Julián, Pedro, que nos anticipó una pregunta, pero en el formulario de descripción. Así que, Julián, si las querés formular acá, te escuchamos. Sí, primero, bueno, muchas gracias, Pedro, por la presentación muy clara y a vos, Laura, por organizar el evento. Y después yo, la verdad que nosotros somos una empresa que ofrece capacitaciones, entonces me parecería por ahí interesante hablar con Pedro en la semana en otro momento para
coordinar un poco más detalles cómo nosotros podríamos aprovechar la oportunidad con las empresas que toman este crédito para ofrecerlos o para que lo utilicen en la oferta de servicios que nosotros ofrecemos. Mira, está clarísima, además es muy buena la pregunta, porque en el listado original de participantes de esta reunión había 3 o 4 consultores. Y yo tenía previsto eso, después, como bueno, hemos sido menos, no lo mencioné. Para quienes se dedican a la consultoría en capacitación, la herramienta de crédito fiscal es un argumento de ventas, porque le permite decir a su cliente, miren, en función de las necesidades que ustedes nos plantearon, el plan que armamos es este. Y de todo esto que figura en el plan, el 30% lo puede hacer, porque el 30, el 40, el 50%, no, habitualmente no el 100%, pero a ver, el 50% lo recibe de vuelta, o sea, le sale gratis. ¿Y cómo funciona? La empresa lleva adelante el programa, le paga a Julián la capacitación que realizó, presenta la factura de Julián en el marco del proyecto y el Ministerio de Trabajo le reintegra a través del crédito fiscal lo que le pagó a Julián. O sea, el aporte de valor de Julián le salió gratis o semi-gratis. ¿He sido claro? Sí, sí. Perfecto. Después, Julián, los voy a meter en contacto con Pedro, si es que Por ya favor. nos tienen en contacto, Sí, así sí. Dale, buenísimo. podemos profundizar el tema. Por supuesto. No sé si hay alguna otra pregunta, algunas dudas que quieran. Una consulta, Pedro, muchas gracias por toda esta explicación. ¿Dónde se pueden ver los requisitos que se pide para poder comenzar a participar de este beneficio de crédito fiscal? Bueno, se pueden ver entrando a la página de los ministerios. Bien. Claramente, en Ministerio de Trabajo hay un botón que dice crédito fiscal. Bien. Y están todos los requisitos para participar en el crédito fiscal, incluyendo el texto del llamado 2020, o sea, la convocatoria a empresas para presentarse en el marco del 2020, que por supuesto está cerrado, pero todavía no han subido, porque todavía no han firmado la resolución correspondiente para el llamado 2021. Pero esencialmente puedes considerar, Machi, que es exactamente igual, solo que van a variar las cifras, seguramente van a aumentar, pero esencialmente el régimen es igual. Bien, perfecto, muchas gracias. En el caso de los proyectos que tienen que ver con responsabilidad social empresaria, INET, basta entrar en internet y buscar INET crédito fiscal. Y sucede lo mismo. Allí aparece todo lo que debes saber acerca del régimen de crédito fiscal de INET. Porque en el caso en nuestro caso, que es tecnología, si el Ministerio de Innovación no ha proporcionado ninguna partida presupuestaria para este año, tendríamos que ir por el INET, ¿no es cierto? Efectivamente, exactamente. Bien. El ministerio no es el Ministerio de Innovación, es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología, perdón. Sí. Pero sí, dependiendo cuál fuera la intención de ustedes, podemos asesorarlo para que orienten por el lado del INET, desarrollando uno o más de un proyecto. Esto es una cosa importante. Lástima, se nos fue Julián, pero bueno, él está vinculado a la capacitación particularmente. Claro. A diferencia del Ministerio de Trabajo, que permite la presentación de un solo proyecto por año, por crédito fiscal, hasta el tope, puede ser hasta el tope, pero un solo proyecto por año por empresa, el régimen del INET, o sea, el apoyo a innovación tecnológica o a equipamiento de escuelas técnicas y de educación especial,
permite patrocinar uno o más proyectos hasta el tope del crédito fiscal. Entonces, en lo que tiene que ver con innovación tecnológica, podrías decir, mi empresa tiene 6 millones de crédito fiscal y vamos a desarrollar 2 proyectos convergentes de apoyo a la innovación tecnológica, uno con la escuela número 1 y uno con la escuela número 2. Por ejemplo. ¿El INET solamente alberga escuelas o también instituciones terciarias o universidades? Bien, muy buena pregunta, Machi. Sí, el régimen del INET incluye escuelas técnicas, escuelas de educación especial, entendiendo por tales a aquellas que albergan jóvenes con capacidades diferentes, siempre que su currícula esté orientada a la formación para el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? De pronto puede haber una escuela de educación especial cuyos educandos tienen capacidades diferentes, pero limitaciones de determinada naturaleza que no les permiten, en principio, prever una inserción laboral normal. Claro. Por ejemplo, el año pasado ganamos, con muy buen puntaje, un proyecto que presentamos con el Centro de Formación Profesional 401 de Pilar, provincia de Buenos Aires. Ese centro de formación profesional está orientado a la educación de jóvenes, adolescentes, que tienen capacidades diferentes. ¿Y en qué consistió el proyecto? Una de las especialidades de sus talleres es industria gráfica. Y el proyecto que presentamos consistió en la incorporación de impresoras 3D de última generación, las que, sumadas al apoyo de la Universidad Nacional de La Matanza y de la Fundación Gino Tubaro, van a producir, si Dios quiere, estamos esperando la transferencia. El auspiciante fue Compañía de Alimentos Fargo. Vamos a producir prótesis de manos y de pies. Exactamente. Fíjense qué maravilla esto. Con crédito fiscal, ese centro de formación profesional de chicos con capacidades diferentes va a producir, en principio para Pilar, pero después para quien lo necesite, prótesis de manos y de pies para gente que ha tenido accidentes y que no tiene medios económicos para proveerse de estos elementos que son carísimos. Sí. Qué bueno. Leí algo de eso, sí, leí algo de eso. Muy bien. Esa noticia. Entonces, Escuela de Educación Técnica, sí. Escuela de Educación Especial, centros de formación profesional, centros de formación laboral, institutos técnicos de educación superior y organizaciones, esto es importante también, atención, organizaciones de capacitación sindical. Por ejemplo, las compañías telefónicas en Argentina tienen formado un gran centro de capacitación formidable. Ricardo, muchas gracias. Cuando quieras, canalizas tus preguntas puntuales y las resolvemos de inmediato. Muchas gracias, Pedro. Gracias, no quiero interrumpir, pero muy bueno. Gracias. Y hacen programas de capacitación formidables para los integrantes del sindicato telefónico, que fue ETRA, y cuya capacitación sirve a los actuales y futuros colaboradores de Telefónica, Telecom, etcétera, etcétera. Yo he recorrido el edificio, es un edificio de 4 pisos, equipado de una manera maravillosa, y donde me mostraron equipamiento que con orgullo el secretario general del sindicato de FOETRA me dijo, el adjunto, Marín, me dijo, Pedro, ¿ves cada una de esas cajas amarillas que están ahí apiladas? Perfectamente ordenado, sí. Bueno, cada una de esas cajas vale $25.000. Con ellas instruimos a la gente que se viene a capacitar acá. Y no las tienen ni las compañías telefónicas. Las tenemos nosotros acá.
Bueno, eso se puede hacer con crédito fiscal, señoras. Bien, algo válido de un sindicato. De los sindicatos. Bien. Lo que hace la gente de FOETRA es formidable. Miren, Algo muy ustedes saben que positivo. las generalizaciones son malas consejeras, porque nosotros tenemos un prejuicio un prejuicio fundado en hechos en relación con la conducta de muchos dirigentes sindicales, que por otra parte no es exclusivo de la Argentina, ¿eh? No. Ni siquiera de los latinos, ¿eh? Los sindicatos en los Estados Unidos están llenos de mafiosos. Así que no nos toca el sayo únicamente a nosotros. No es un tema autóctono. Claro, no es algo autóctono propio. No tenemos el monopolio, pero hay gente que a nivel sindical hace cosas maravillosas en capacitación en la Argentina. Les voy a agregar 2 ejemplos más y tendría muchísimos más. Uno es Luz y Fuerza. El sindicato de Luz y Fuerza tiene una estructura educativa y de capacitación envidiable y hacen cosas maravillosas. Y pongo el segundo, el de los porteros de los edificios. Señoras, el sindicato es el SUTER. Ahí está Víctor Santamaría, que sí, que participa en política, lo que ustedes quieran. El SUTER tiene un instituto superior que envidiaría a más de una universidad privada. Impecable. Sí. Ese sí lo sabía, que tenía mucho de la parte de educación. Sí. Así que, la verdad, la maravilla de la Argentina es que, como decía Ortega y Gasset hace 80, 90 años, la Argentina es una promesa permanente, reverbera en esperanzas, decía el maestro. ¿Y qué tiene de bueno esto? Porque uno podría decir, bueno, lo malo es que perdimos 90 años. Sí, es verdad. Pero lo bueno es que tenemos futuro. Tenemos todo por hacer acá. ¿Se imaginan qué aburrido sería no tener nada que hacer? Yo pienso lo mismo, que siempre hay mucho por hacer, pero que también hemos perdido parte de una generación muy importante que es esa generación que le dice no a la cultura, no a la educación, y es una pérdida muy grande la que tuvo Argentina en ese aspecto. Así es. Pero bueno, es responsabilidad nuestra, ustedes son jóvenes, yo soy un joven adulto, y es responsabilidad nuestra trasladar la antorcha a los jóvenes. Yo tengo muchos años de docencia, y acá Marcela nos está poniendo su despedida, pero con muchísimo gusto, Marcela. Eres de la Cámara, ¿verdad? De la Cámara de Empresas Ambientales. Sí, de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente. Perfecto. Estoy a disposición, le contaba ayer a Laurita y a Valentina, estoy a disposición de los socios de tu Cámara para repetir una presentación de este tenor o del tenor que ustedes quieran. Sí, están muy interesados, porque la verdad que muy pocos de nuestros socios han hecho uso de este beneficio. Muy pocos. Además, después le voy a mandar todos los prejuicios que comentaste, todos esos lo tienen. La burocracia, la documentación. Sí, pasa eso. Yo seguramente una sola pregunta que vos decías sobre responsabilidad social empresaria. ¿Este tipo de proyectos con el INET encuadra en esa temática? Mirá, una escuela de Córdoba desarrolló un proyecto hace 2 años. Paradójicamente, yo hablé con su directora varias veces, no consiguió patrocinantes. Y ese proyecto no solamente ganó con puntaje máximo, sino que recibió el 3er premio del Ministerio de Educación de la Nación por la calidad del proyecto, con apoyo del INTI. Los docentes y los alumnos de esa escuela de Coronel Oviedo, provincia de Córdoba, desarrollaron un proyecto medioambiental por el cual Coronel Oviedo, que es un pueblo chico, sufre
muchos de los problemas que sufren muchos pueblos de toda la Argentina. No tienen un sistema cloacal adecuado, por lo cual muchas de sus aguas servidas quedan a cielo abierto, aunque no lo creamos. Nosotros que estamos acostumbrados a que apretamos un botón y corre el inodoro, ¿cierto? Sí. Bien, hay centenares de pueblos en la Argentina donde no hay red de agua potable o red cloacal adecuada. En Coronel Oviedo parcialmente pasa eso. Sí. ¿Y qué desarrollaron? Un proyecto microbiológico por el cual, a partir del implante de determinados vegetales en esas superficies de aguas servidas, los vegetales transformaban por sí todo el material bacterial de las aguas servidas en agua limpia. Sí, claro. Fitorremediación se llama eso. Mirá. Ahora, ¿pueden creer que un proyecto como ese se quedó sin patrocinante? No, es una pena, por eso para nuestros socios puede ser muy importante. Yo digo, pero imagínate, por ejemplo, yo la conozco a Cristina Barrientos, que es la gerente de Relaciones Institucionales y vocera de Aguas Cordobesas, que es el equivalente de AISA en Buenos Aires. Aguas Cordobesas, que es una sociedad mixta del Estado provincial, tiene crédito fiscal, millones de crédito fiscal. Y le dije a Cristina, ¿me podés explicar por qué no patrocinaron a esta escuelita de Coronel Oviedo? Y Pedro, es que acá las cosas no son fáciles. Yo lo conozco al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Sí. No tengo acceso al gobernador, lo conozco. Yo estoy seguro que el contador Schiaretti, si se hubiera enterado de esto que había sucedido, hubiera dicho, a ver, dame con el presidente de Aguas Cordobesas. Oíme, che, ahí están necesitando 3 millones para el proyecto este. Estás firmando hoy, quiero que firmes hoy el patrocinio. Sí, tal cual. Sí. Bueno, es muy importante eso también, la comunicación, la llegada, la formación de redes, porque hay algo que pasa mucho en Argentina, que se vive aislado. Y la información, todavía, recién ahora estamos haciendo un clic intelectual de decir la información es para compartir, no es para guardar, no sirve. Tal La cual. información que se guarda no sirve. Es más, miren, pero es así. lamento de pronto no haberlo dicho cuando estaban todos, se nos fueron 2 colegas, pero lo digo ahora porque nunca es tarde cuando la dicha es buena. A veces el empresario que recibe toda esta información dice, bueno, pero a ver, ¿y yo qué gano con esto? ¿Para qué me voy a meter en este baile? Por de pronto, usted me viene a hablar del patrocinio de una escuela que tiene proyectos medioambientales, para tomar el caso de Marcela. Y la verdad, nuestra empresa, que es la recolectora de residuos de la zona norte de no sé dónde, tiene un contrato con el Estado provincial, lo venimos desarrollando perfectamente bien, no necesitamos nada. ¿Para qué nos vamos a meter en este bolonqui? Bueno, por varias razones. Don, usted debería meterse en este bolonqui porque su empresa, además de funcionar, tener utilidades, pagar a sus accionistas, cumplir con sus contratos, pagar impuestos y dar trabajo, tiene un compromiso con la comunidad en la cual actúa, porque Claro. no estamos solos. Los proyectos que yo llevo adelante con Fargo forman parte de una política mundial de Fargo que se llama Buen Vecino, donde sus proyectos de responsabilidad social empresaria tienen que ver con los ámbitos en los cuales actúa la empresa. Claro, con su entorno. El año pasado auspiciamos, patrocinamos y ganamos un proyecto en Malvinas Argentinas, Córdoba, para una escuela técnica lasallana. Cuando yo fui a Córdoba a ver la escuela, que se va construyendo a medida que juntan la plata, para que se den una idea, la escuela está puesta en medio de un predio grande. Malvinas Argentinas es un pueblo que está a 14 kilómetros de la ciudad de Córdoba, al noroeste, y es una comunidad pobre en general. Pero los alumnos que van a esa escuela, es el instituto, la escuela Héctor Valdivielso, el primer santo argentino que fue lasallano,
es gratuita, porque los pibes de esa comunidad no podrían pagar un centavo. Es más, la escuela les da de comer 3 veces, desayuno, almuerzo y merienda, y si no fuera por eso, la mayor parte de esos chicos no comerían. Y sabemos perfectamente que no se puede estudiar si no se tiene comidita en la panza, porque no llega el agua al tanque, si no. Cuando fui a visitar al cura, un genio, que no es cura, es hermano Lasallano, que ahora está en La Salle de Buenos Aires, le digo, ¿y estos espacios que tienen acá? Me dijo, esto es para el taller de electromecánica y esto que está allí es para el laboratorio y el taller de panificación. Y le dije, ¿y cuándo los van a inaugurar? No sé, me dijo, porque no tenemos un centavo. Así que tenemos que depender de que alguien nos dé una mano con esto, porque nosotros no tenemos presupuesto y el gobierno de la provincia tampoco nos apoya. Esta es una comunidad pobre, la intendencia no tiene recursos, así que... Y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, hermano. Yo le voy a conseguir los auspiciantes para que usted tenga sus talleres. El tipo no sabía de dónde iba a sacar la plata, pero tenía fe de que iba a aparecer alguien, que en este caso fui yo instrumento de esa posibilidad, y el Banco de Inversión y Comercio Exterior le instaló el taller de electromecánica y Fargo le instaló el laboratorio de análisis de calidad y la línea de panificación. Tienen una pequeña fábrica de panificados dentro de la escuela. Buenísimo. Claro, ustedes me dirán, ¿y por qué Fargo hizo eso? Porque tiene su planta en el Parque Industrial de Malvinas Argentinas. Entonces los chicos que salen de esa escuela técnica caminan 2 cuadras y van a trabajar a Fargo. Fíjense cómo cierra por todos lados. El día que hicimos la inauguración de las instalaciones, y acá viene mi comentario final, estaba todo Malvinas Argentinas y parte de Córdoba. ¿Qué quiero decir con esto? Instalamos en la pared de cada laboratorio las placas. Se descubren las placas. ¿Quién descubre? El rector de la escuela, el director de la escuela, el superior regional de los lasallanos y los directivos de Bimbo y del Banco de Inversión y Comercio Exterior que se hicieron presentes. Estaba toda la escuela formada, los bomberos, las fuerzas vivas, la intendente saliente, el intendente entrante, los delegados de educación de la provincia de Córdoba y todos los medios de Córdoba. Yo tengo el resumen de prensa. Es una maravilla. Si Fargo y Vice hubieran querido invertir en publicidad lo que los tuvo en los medios durante una semana, les hubiera costado una fortuna. Exactamente. Pero además sirvió para reforzar la relación institucional, porque mi querida Loli Fernández Bedoya de Fargo me dijo, Pedro, mirá que nosotros por política queremos mantener fluida relación tanto con la intendente radical que está saliendo como con el intendente justicialista que está entrando. Y le dije, Loli, déjalo por mi cuenta. Estamos como de novios. Claro, ¿por qué? Porque además tengan presente lo siguiente, y esto es universal en la Argentina. El momento en el cual se inauguran las instalaciones, aparecen los jetones funcionarios y hablan en plural. A pesar de que no movieron un dedo y no pusieron un centavo, cuando le toca hablar al funcionario, dice, perjudica la obra. Hoy tenemos el orgullo de inaugurar estas instalaciones que mejorarán la educación en la Argentina. Bueno, hacen propias la obra esa. Sí, déjalo que lo digan, déjalo que lo digan. La gente del pueblo sabe la verdad. Pero sí, pero además, Marcela, debo decir lo siguiente. Si la empresa en cuestión tiene una persona medianamente inteligente en el área de relaciones institucionales, esto lo capitaliza. Porque
Dios no permita, pero Fargo llega a tener el más mínimo inconveniente o con la provincia de Córdoba o con el municipio de Malvinas Argentinas, y Loli levanta el teléfono como gerente de Relaciones Institucionales y habla con el intendente y le dice, mira Ignacio, estamos teniendo este problemita. Y ya está, ¿vieron? No es lo mismo que presentar una nota por mesa de entrada. No, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Señoras, estoy por completo a disposición, muy grato de tenerlas con nosotros, y bueno, la Cámara y yo, en este orden, estamos a disposición para lo que ustedes quieran. Sí, Claro, seguramente gracias por estar. Sí. Nosotros le vamos a enviar después, bueno, lo vamos a poner en contacto si es que ya no lo estuvieran con el licenciado No, por favor. Gregorio. Y bueno, le vamos a enviar la grabación y bueno, estamos a disposición, como dijo Pedro, para ayudarlas en caso quisieran implementar y meterse en este camino que, como decía Pedro, no es tan difícil, ¿no? Parece, uno se asusta, pero se puede. Para nada. Así que bueno, acá Bueno, estamos. gracias a todos. Miren, los que Gracias a ustedes. los que descubrieron este camino hace años, por alguna razón no se bajaron más. Claro. Hay empresas que hace décadas que se presentan en el régimen de crédito fiscal. Tan mal no les debe haber ido. No. Seguro. Bueno, gracias. Gracias nuevamente por participar. Chao, Hasta luego. Hasta luego.